Bienvenidos a Canal Cultura Boricua. Hoy tenemos en pantalla una pintura dedicada al creador del fútbol de los Estados Unidos de América. Sí, de allá, de los 50 estados. Y aquí lo tenemos en su edad de la vejez, lo más sonriente. Aquí lo tenemos cuando estaba haciendo los primeros pininos de ese deporte, jugando allá en algunos parques de universidades donde se comenzó a practicar. Y aquí lo tenemos también ya con la pérdida de su cabello. Calvito por aquí. Walter Camp es el padre del fútbol americano. Y hemos buscado, para beneficio de todos, una información completa sobre ¿verdad? De este gran inventor del fútbol norteamericano, que ustedes saben que obviamente tiene protecciones ahora los jugadores en todo su cuerpo, incluyendo la cabeza, con el famoso casco que todos conocemos en los juegos de fútbol. Nada, y vamos a escuchar ahora esa, esa breve información sobre esta historia de este gran inventor estadounidense, creador del fútbol norteamericano que genera pasiones en el territorio estadounidense. Claro, no existe una sola persona universalmente reconocida como el inventor del fútbol americano. El deporte surgió gradualmente a partir del rugby y del fútbol asociación en universidades de Estados Unidos. Aún así, la figura más citada como padre del fútbol americano es Walter Camp. Aquí tienes una biografía detallada de él. Walter Camp, biografía detallada del padre del fútbol americano. Datos básicos. Nombre completo, Walter Chauncey Camp. Nacimiento, 7 de abril de 1859, New Britain, Connecticut, Estados Unidos. Fallecimiento, 14 de marzo de 1925, Nueva York, Estados Unidos. Ocupaciones: deportista, entrenador, escritor deportivo, reformador de reglas y empresario. ¿Por qué se le considera tan importante? Walter Camp no inventó el fútbol americano de la nada. Más bien, transformó juegos parecidos al rugby en un deporte nuevo, con reglas propias. Su influencia fue tan grande que muchos lo llaman el padre del fútbol americano porque ayudó a definir la línea de golpeo, el sistema de downs, el concepto de posesión por equipo, la organización táctica de los jugadores, y varios elementos de puntuación y estrategia. Infancia y formación. Camp nació en Connecticut, en una familia de clase media trabajadora. Desde joven mostró disciplina, interés por el estudio y gusto por la actividad física. Estudió en Yale, una de las universidades más influyentes en el desarrollo del deporte universitario estadounidense. En esa época, los deportes universitarios eran menos organizados que hoy. Los partidos mezclaban reglas del rugby y del fútbol europeo, y cada institución a veces aplicaba variaciones distintas. Ese contexto permitió que Camp, con su mentalidad metódica, comenzara a proponer cambios. Su etapa en Yale. Walter Camp ingresó a Yale College en la década de 1870. Allí jugó en el equipo universitario y luego se convirtió en una de las voces más influyentes del deporte colegial. Yale era una potencia deportiva, y Camp destacó no solo por su participación en el campo, sino por su capacidad de analizar, sistematizar y mejorar el juego. Como jugador y dirigente deportivo universitario, observó que el rugby, tal como se practicaba entonces, necesitaba una estructura más clara para ser más estratégico, atractivo y ordenado. Las reformas que cambiaron el deporte. Camp participó durante años en reuniones de reglas entre universidades. Desde ese espacio impulsó cambios fundamentales. 1. La línea de golpeo. Antes, el juego era más continuo y se parecía más al rugby. Camp ayudó a establecer la línea de golpeo, separando físicamente a los dos equipos antes de cada jugada. Esto permitió organizar mejor el juego y dar nacimiento a las jugadas preparadas. 2. El centro y el snap. Camp promovió el sistema en el que un jugador pone el balón en juego hacia atrás para iniciar cada jugada. Esto evolucionó hasta el snap moderno. 3. El sistema de downs. Uno de sus aportes más importantes fue el sistema que obliga al equipo ofensivo a avanzar cierta distancia en un número limitado de intentos. Esto hizo el deporte más táctico y evitó que un equipo retuviera el balón indefinidamente. 4. Reducción del número de jugadores. En las primeras formas del juego podían participar más jugadores. Camp ayudó a reducir el número a 11 por equipo, que es la base del fútbol americano moderno. 5. Puntuación y estructura competitiva. Influyó también en cómo se valoraban las acciones del juego y en la evolución del sistema de puntos. Aunque la puntuación cambió con el tiempo, Camp fue clave en la organización de un marco más uniforme. Su visión del deporte. Camp veía el fútbol americano como una actividad de disciplina, estrategia, fortaleza física, operación, carácter. Creía que el deporte podía formar líderes y ciudadanos más preparados. Esa idea era muy común en ambientes universitarios de élite en Estados Unidos a finales del siglo XIX. Escritor y promotor del fútbol. Además de trabajar en reglas, Camp escribió muchísimo sobre el deporte. Publicó artículos, guías, comentarios y análisis. Su capacidad para explicar el juego ayudó a popularizarlo. También contribuyó a la selección de equipos ideales, antecedentes de los All-American Teams, que ayudaron a dar prestigio a jugadores universitarios destacados. Relación con la seguridad del juego. El fútbol americano temprano era extremadamente rudo y peligroso.
Comienzos del siglo XX hubo muchas lesiones graves y muertes. Aunque Camp defendía parte de la intensidad del deporte, también estuvo vinculado a debates sobre cómo hacerlo más seguro sin destruir su esencia competitiva. En el tiempo se introdujeron reformas importantes, incluidas algunas que favorecieron un juego más abierto y menos brutal. Vida profesional fuera del deporte. Walter Camp no vivió únicamente del fútbol. También trabajó en el mundo empresarial, especialmente en el sector relojero e industrial. Esto refleja una característica de su época: muchas figuras deportivas universitarias combinaban deporte, escritura y trabajo profesional en otros campos. Su legado. El legado de Camp es enorme. Aunque el fútbol americano siguió cambiando después de él, muchas de sus bases organizativas permanecieron. Su influencia se nota en la estructura del partido, el rol de las posiciones, el énfasis táctico, la identidad del fútbol americano como deporte distinto del rugby. Un punto importante: ¿fue realmente el inventor? Históricamente, es más correcto decir que no fue el único inventor, sino el principal arquitecto y reformador del deporte. El fútbol americano nació por la contribución de varias universidades, comités de reglas, entrenadores y jugadores. Sin embargo, Walter Camp fue la figura más decisiva en esa transformación. Resumen breve. Si alguien pregunta quién inventó el fútbol americano, la respuesta más aceptada es Walter Camp, conocido como el padre del fútbol americano, porque convirtió antiguos juegos universitarios inspirados en el rugby en un deporte con reglas propias y estructura moderna. Gracias por tu tiempo. En este canal estamos comprometidos con la historia de Puerto Rico y la historia de aquellas personas que dejaron huella en el mundo. Hasta pronto.